Visiting Angels, una compañía muy especial, líder en el servicio de cuidados y acompañamiento de largo plazo para adultos y adultos mayores, presenta Conversaciones para gente grande, con la participación de grandes personalidades e invitados especiales. Recuerda que si tú no puedes acompañar diariamente a tus padres o abuelos, los caregivers de Visiting Angels son tu ángel de la guarda para brindarles apoyo emocional, asistencia no médica en actividades diarias y una relación de confianza. Y nuestros terapeutas están especializados para proporcionarles independencia y bienestar con máxima seguridad y tranquilidad total. Para mayor información, llama a nivel nacional sin costo al 5588 97 11 00 o visita visitingangels.com.mx. Visiting Angels, una compañía muy especial. Buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a Conversaciones para Gente Grande. Mi nombre es Adolfo Quirós y soy el director de Visiting Angels México. Hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación de una persona muy cercana y muy querida para Visiting Angels, Isabel González Montesinos, con el tema La familia del adulto mayor. Isabel González Montesinos es psicoterapeuta de arte, logoterapeuta, cuenta con una maestría en terapia familiar y además una especialidad en psicogerontología. Bienvenida, Isabel, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adolfo. Encantada de estar con ustedes. Adelante. Pues vamos a comenzar. Les agradezco a todos su presencia. Vamos a comenzar con este tema que es bien importante. Y todos sabemos que en Visiting Angels estamos dedicados al cuidado y al acompañamiento del adulto mayor. Normalmente todas estas charlas que tienen en los Facebook Lives y todo este tipo de documentos que ustedes reciben tienen que ver con el adulto mayor y pocas veces nos ponemos a pensar en la familia. Y en este caso, en la gente de nuestra generación, cincuentones, cuarentones, que somos quienes tomamos muchas veces decisiones por ellos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poco a grandes rasgos. Sé que muchos de ustedes estarán pensando como en sus propias dudas desde ahorita y en casos muy concretos, pero aquí vamos a hablar de generalidades y si más adelante están interesados, podemos ahondar en los temas. Entonces, vamos a dar comienzo. Y el contenido de esta plática van a ser 6 temas principalmente. El primero de ellos es vejez y mediana edad. El segundo es preocupaciones en esta etapa, es decir, en la etapa de la mediana edad. Las ventajas que tenemos también en esta etapa de la vida. Los tipos de familias de los que venimos muchas veces. La comunicación que se requiere para lidiar con estos temas y ser un mejor apoyo para el adulto mayor que tenemos en la familia, y los temas de conversación que finalmente debiéramos de tener previamente a que los adultos mayores comiencen a manifestar crisis o a entrar en épocas de mayor dependencia. Entonces, vamos comenzando, por favor. Y bueno, sabemos nosotros que nos encontramos paralelamente en en dos etapas del ciclo vital de la familia diferentes. Una de ellas es la última, es la vejez. Es una época de grandes alcances, de grandes cosechas, etcétera, y sin embargo también de un deterioro que vamos a ir platicando un poco de él. Pero como les decía, nos vamos a enfocar a la imagen de su derecha que tienen este muchacho que se va a otro lado, se va a vivir solo, se va a formar una nueva familia, es un adulto en plenitud y va a empezar a decidir su camino, ¿no? Pero empieza este conflicto que puede llegar a ser dentro de la familia cuando un adulto mayor nos acompaña. Entonces, veamos ahora cómo a grandes rasgos en la vejez lo que más vamos a ver en los adultos mayores son
pérdidas de todo tipo, pérdidas de familiares, pérdidas de amigos suyos, de gente cercana, pérdidas de salud, pérdidas de habilidades y de muchos tipos. Y todo ello los coloca en una situación vulnerable, es decir, en una situación de mucha dependencia, de verse como necesitados de la ayuda de otras personas. También frecuentemente los encontramos en etapas de enfermedad y muchas veces de enfermedades crónicas, que es lo que más vemos, sobre todo en Visiting Angels, lo cual nos lleva a un deterioro anímico, emocional, etcétera. También es una etapa donde abundan los miedos, miedos a que falte el dinero, miedos a quedarse solos, etcétera. Olvidos, bueno, ni qué decir, y eso los podemos empezar a vivir y a experimentar desde etapas anteriores, ¿no? La soledad es el mayor de las, digamos, enfermedades, por decirle así, que sufre un adulto mayor. El aislamiento que conlleva muchas veces el no estar al día en las tecnologías, en los medios de comunicación, en no poderse comunicar fácilmente con los nietos, en vivir a distancias lejanas o hasta en otros países. Y por último, la jubilación y todos los procesos que implica el desprenderse de una actividad que fue fructífera y que llenó de sentido sus vidas y encontrarse de pronto en casa muchas veces sin nada que hacer o con muy poca actividad. Por otro lado, entonces tenemos esta mediana edad, que algunos autores la ubican a partir de los 50 años, otros a partir de los 45, pero más o menos es en la que nos encontramos muchos de los que estamos presentes en este día. ¿Qué es lo que estamos viviendo generalmente en estos años? Miren, por de pronto una adolescencia muchas veces tardía o prolongada, ya platicaremos de eso, y si no, adultos jóvenes viviendo con nosotros todavía. Se presume que en esta etapa logramos ya tener una economía estable y una plenitud profesional que la hemos logrado con mucho esfuerzo y con muchos años de arduo trabajo. En el caso de las mujeres, se presume que muchas veces ya están reincorporadas a la fuerza laboral y por lo tanto mantienen una capacidad de energía muy grande todavía y una capacidad de dar y de entregarse a otra labor que no sea la crianza de los hijos. Tienen tiempo y sobre todo las cosas, hombres y mujeres, lo que tenemos en esta etapa, y hay que estar muy pendiente de esto, es experiencia de vida. Aunque a veces los hijos se encargan de hacernos sentir que no la tenemos, la verdad es que sí venimos acumulando mucha experiencia que nos va a servir, sin duda. Pasamos entonces a, bueno, pues vernos en esta realidad. Nuestra generación, en estos momentos, se le podría denominar la generación sándwich, así la llaman algunos autores también. Y es que resulta que debido a la longevidad con la que hoy los adultos mayores cuentan, es decir, cada vez la edad de muerte va siendo mucho más avanzada y los fallecimientos son cuando ya tienen 90 años fácilmente, y entonces no tienen la capacidad económica muchas veces para sostenerse hasta esta edad. Entonces nuestra generación se ve obligada muchas veces a ser el sostén económico y afectivo de dos generaciones, y esto es bien complicado, ¿no? Tenemos por un lado a los hijos jaloneando, algunos de ellos todavía con gastos dentro de nuestra casa, y tenemos a nuestros padres que por de pronto nos pueden estar necesitando para pagar un seguro médico tal vez, si no es que la renta o encargarnos de ciertos servicios de su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Bueno, pues es la situación económica por un lado, por no decir también la falta de empleos que encontramos básicamente en las grandes ciudades. Este es un mal en México sin duda y típico de las grandes ciudades. Y temas de desempleo y ni qué hablar de los temas políticos. Todo ello sumado a una adolescencia prolongada de jóvenes que cada vez se retrasan más en salir de sus casas y lo hacen con miedo, muchas veces también porque la situación no es favorable para ellos. Entonces nos da como resultado que estemos en una cohabitación forzosa, es decir,
conviviendo muchos adultos en la misma casa. Esto ha sido un fenómeno que hemos visto en esta generación mucho más que en las generaciones previas, con sus ventajas también, pero también con sus enormes desventajas. Pasamos entonces a la siguiente imagen y en ella vamos a ver que pues las preocupaciones en esta etapa de la vida se basan básicamente en varios puntos. Por un lado, estamos como muy pendientes del crecimiento y la independencia de los hijos, ¿no? Ver en qué momento eligen una carrera adecuada, toman un trabajo correcto y empiezan a hacer su vida, se independizan y pueden entonces migrar a otros lados. Por otro lado, también estamos pendientes de los vínculos matrimoniales o de la pareja. Algunas gentes se encuentran en segundas nupcias o teniendo otro tipo de relaciones que son de pareja y encontrando pues otro rumbo en sus vidas y están pendientes en estos años de consolidarse de esa manera. Para algunas parejas también la etapa de ser abuelo se presenta en estos años, digamos, y por lo tanto este sentido de trascendencia y de dar a otra generación que es parte de la suya, digamos, parte de su sangre, y hay una enorme alegría y expectativa al respecto. Pero también tenemos el climaterio y conflictos y temas que tienen que ver con hormonas y con menopausia y con la jubilación. Y todos estos procesos son largos, son a veces complicados y no sabemos bien hacia dónde nos van a llevar. Entonces estamos como jaloneados por estos temas y ni qué hablar del nido vacío. Esta es una etapa larga, depende del número de hijos que hayamos tenido, pero que comienza con la partida del primer hijo de la casa y se va prolongando en el tiempo hasta que el último llega a irse y entonces se dice que es ya el final de la etapa del nido vacío. Y por último, y la que más nos importa en este día, es el cuidado de los padres y el desgaste y el tiempo invertido en ellos. Entonces, pasemos ahora a la siguiente lámina. Por otro lado, bueno, no todo está tan grave, tenemos esas preocupaciones, pero por otro lado tenemos que ser bien conscientes, y aquí sí quiero como recalcar mucho esto, Adolfo, como invitar a que todos hagamos conciencia de que tenemos grandes ventajas, no todo está perdido, no vamos volando hacia el deterioro y el sufrimiento, al contrario, tenemos varias ventajas. Una de ellas es que justamente al tener hijos jóvenes en casa y en edad de trabajo y de empezar a optimizar sus logros y sus decisiones, pues revivimos la juventud, ¿no? Y de pronto nos vemos retratados en algunos de ellos y esto es bien interesante porque revivimos nuestra propia experiencia, a veces para darnos cuenta de errores nuestros y a veces para aplaudir a los hijos porque justo están haciendo lo que nosotros nos equivocamos, ¿no? Es decir, le están dando la vuelta y lo están haciendo de mejor forma. Y por otro lado, la primera infancia, que es esta etapa de los nietos chiquitos, de la crianza, de los primeros días del kinder, de sus palabras y sus primeros pasos, que sin duda en muchos de nosotros pues nos saca por de pronto una sonrisa y es como una alegría y una esperanza muy grande. Y por otro lado, al tener estas dos generaciones a la vista, digamos, también tenemos en contraste a nuestros padres, ¿no? Nuestros padres que con sus deterioros y achaques muchas veces nos impulsan a pensar en el futuro, qué les depara a ellos la vida, por un lado, y al mismo tiempo, cómo es que queremos vivir nuestro envejecimiento. Es decir, lo que podamos hoy comenzar a observar en ellos nos puede servir desde luego como una lección a repetir o a no repetir ciertos comportamientos. Ojalá pudiéramos escribirlo y firmarlo con sangre, no lo sabemos, pero al menos vamos siendo más conscientes de eso. Y por lo tanto, entonces, repensar el presente con experiencia y con esta experiencia de la que hablábamos anteriormente. Es decir, plantearnos hoy qué retos tenemos, qué sí podemos hacer, qué estamos en edad de aprender, de mejorar, de probar inclusive, porque es una edad de mucha riqueza, ¿no? Y lo que sí contamos en esta generación, que es maravilloso, es una apertura de hablar de estos temas, ¿no? El fin de semana pasado
tuve la oportunidad de reunirme con varios amigos en el puente y hablamos muchas veces durante los 3 días que estuvimos juntos, estuvimos hablando de los achaques, de cómo los vemos, de cómo nos veríamos de grandes, de qué nos falta por hacer. Es decir, estos eran temas que al menos en la generación pasada no se hablaban. Era como lo que sigue y no nos poníamos a conversar sobre esto que es tan rico en términos de experiencia y de escuchar otras opiniones. Ok, entonces, vamos a pasar. Ahora, todas estas generaciones, pues venimos de tipos diferentes de familias. Es como muy difícil dar muchos parámetros hay familias de muchísimos tipos, pero nos hemos encontrado básicamente en la experiencia trabajando en Visiting Angels, nos hemos encontrado con 2 prototipos de familia muchas veces. La familia muégano y la familia distante. ¿Cuáles serían las familias muéganos aquí? Bueno, son estos tipos de familias en donde todos van con el papá a la cita del médico, todos opinan, todos buscan una segunda opinión porque no les gustó, todos están en casa de los papás, entran y salen, deciden los menús, mandan sobre el servicio muchas veces, deciden a dónde hay que llevar a los papás, qué se va a comer, a dónde se va a ir de vacaciones, y están mañana, tarde y noche ahí, y bueno, pareciera que es su casa, y por un lado hay muchas ventajas que ya veremos, ¿no? Y otras desventajas también. Y por otro lado tenemos estas familias distantes, donde el adulto mayor está relegado en su casa, ¿no? Con una soledad tremenda, y donde de cuando en cuando suena el teléfono, ellos no toman decisiones, los hijos, si acaso una por ahí que otra, pero el adulto se encuentra solo, aislado, confinado, aparte, y bueno, las relaciones familiares son muy pobres y están muy disminuidos los vínculos. Entonces vamos a ver ahora las ventajas que nos ofrece el hablar de estas familias muéganos. Como veíamos, al estar todos metidos ahí, todos ser una gran bola, ¿no? Siempre va a haber alguien que esté pendiente, pendiente de qué es lo que está pasando con el abuelo, qué es lo que sucede con el adulto mayor, qué signos presentó el día de hoy, por qué está tosiendo, por qué no comió bien, en fin, siempre hay alguien que está pendiente. Hay un cuidado garantizado normalmente y con estos prototipos, ojo, estoy dando nada más parámetros, aunque puede haber muchísimas variables en esto, ¿no? Va a haber un cuidado garantizado, siempre va a haber quien diga, yo lo llevo al doctor, yo le traigo, hay que conseguirle una andadera, el tanque de oxígeno está acabándose, etcétera. Normalmente se tiene un ambiente muy agradable y muy alegre, hay mucho movimiento, hay mucha entrada, llegan los nietos en la tarde, comen ahí, regresan, y es una casa de puertas abiertas. Estas serían como las ventajas. Va a haber ruido, va a haber movimiento y va a haber mucha vida en esa familia. Por otro lado, tenemos también una lista aquí de algunas de las desventajas. Y es que el anciano suele aturdirse muchísimo con estas familias, que llegan y opinan, deciden todo, y el abuelo se queda relegado. Apenas si se le oye al pobre, no se le toma mucho en cuenta. Y si de paso habla bajito, menos lo van a escuchar por los gritos de la nuera, la hija y todo el mundo opinando. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Bueno, pues su capacidad de decidir y pensar se va anulando. Se va relegando y poco a poco a él le va a resultar más fácil que alguien más decida y piense por él. Y muchas veces vemos también actitudes familiares un poco abusivas. Es decir, pues aquí comemos todos, manipulamos el servicio, si podemos usamos al chofer, que la fiesta infantil sea en el jardín, las comidas de los domingos aquí se hacen y a veces los abuelos no tienen opción a decidir. Y por otra parte también hay muchas veces también se ve una falta de decisión en temas muy puntuales, de tomas de decisiones importantes, donde son tantas las voces que no se oye ninguna como líder. Entonces se pierde esta capacidad de decidir, ¿ok? Ahora, vamos a ver también las ventajas y desventajas de estas familias distantes. Por un lado, y suena un poco extraño esto que les voy a decir, pero el que los hijos no estén tan pendientes de los papás promueve la autonomía del adulto mayor. Es decir,
él va a ver cómo le va a hacer, ¿no? Se las va a arreglar y va a sacar recursos que a veces ni como hijos pensamos que tienen los papás. Y va a aumentar su creatividad. Va a ver con quién se organiza para ir al cine, a quién va a invitar para ver la película, a qué amiga de la infancia se encontró en el súper, etcétera. Entonces va a motivar esta creatividad para seguir en la vida, para seguir activo, para seguir en la lucha de todos los días. Y va a tomar sus decisiones, para bien o para mal, con toda la libertad del mundo. Pero como desventajas podemos ver que hay una carencia de apoyo claro en la familia. Son todos, pero no es nadie. Y al final las voces no se concretan en ninguna decisión pertinente. También hay una tendencia importante a que con esta soledad el adulto mayor somatice la falta de cariño y atención, porque aunque pueda haber mucho amor, si no hay esta demostración, el adulto mayor no lo va a sentir y puede comenzar con somatizaciones a nivel corporal, a nivel emocional. Y también la indefinición del rol que el anciano tiene en su propia familia. Esto quiere decir que el viejo se va perdiendo, se va desdibujando en su propia familia, va dejando de ser el patriarca, la autoridad moral, quien tomaba algunas decisiones en nombre de todos, y entonces va perdiéndose en la masa, digamos, de todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es la gran receta de todo esto? Pues comunicación, hablar, hablar y hablar. En estas imágenes, pues claramente lo que estamos viendo aquí son eh, situaciones de enojo, ¿no? Situaciones en donde lo que menos importa es ponerse de acuerdo, parece que están todos, cada quien como en su punto de vista, y esto es lo que suele suceder con los hijos. Es aquí donde muchas veces se atora la familia y es lo que venimos a proponer en este live para dar una mejor solución. Entonces, ahora tenemos también que tenemos algunos factores que impiden como la buena comunicación. Déjenme ver un segundito. ¿Y cuáles son estos? Tenemos pues muchas veces los sentimientos negativos del pasado. Hay algunos hijos que han tenido vínculos dañados o lastimados con sus padres. El cuidado y el sostén de los abuelos se ve como muchas veces muy mermado porque falta este buen vínculo con los hijos. Son aquellos hijos que han tenido experiencias traumáticas o difíciles con los papás, que a todos nos puede haber pasado en algún momento o en situaciones cortas o largas, ¿no? Y estos se van acarreando durante toda la vida. ¿Qué es lo importante con esto? Hay que tenerlos claros. Al enemigo, digamos, porque este va a ser un enemigo en contra del bienestar del adulto mayor, hay que tenerlo cerca, es decir, hay que tener dominados estos sentimientos, clarificados y de preferencia trabajados con alguien. Si llegamos a esta edad con una serie de rencores y de traumas, seguramente los vamos a reflejar en este cuidado que damos al adulto mayor y esto es súper, súper importante. Entonces, y por otro lado también estos sentimientos negativos, pues, ¿qué es lo que van a generar en la gente de nuestra edad? Y esto es a nivel inconsciente, ¿eh? Es como un deseo de venganza, de rechazar todo aquello que venga del padre o de la madre y finalmente, y suele pasar que es en el momento en que fallecen, habrá un sentimiento de culpa muy serio y muy importante que va a pesar, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, pues en el no voy, no te acompaño, no puedo. mm, Muchas de nuestras actitudes son o quieren decir, no me interesa lo que te está sucediendo, hazle como puedas, ¿no? Y aunque no lo digamos tal cual, sí podemos expresar esto. Por otro lado, también existen estos abuelos, ¿no? Y esto es a la inversa, digamos. Hay abuelos que son unos tiranos y reclaman una atención desmedida muchas veces, totalmente, pues, tremenda, ¿no? De una atención bárbara que lo único que van a estar provocando es una reacción contraria por parte de los hijos y de los nietos. Es decir,
si habla mi papá, díganle que no estoy. No quiero ver a mi mamá. Este fin de semana me invento que tengo una boda, pero yo paso y no quiero ir, no quiero escuchar sus temas y me habla 10 veces al día, se queja 40 otras veces al día. Lo que yo le proporciono y le ayudo no es suficiente, no le doy el ancho y este sentimiento de no soy suficiente como adulto para ayudar a mis padres a un mejor envejecimiento. Esto provoca mucho enojo y mucho hartazgo y esto se puede transminar hasta los nietos muchas veces, ¿no? Entonces, aquí hay un circulito, alcanzan a verlo, donde lo que viene es, ¿cuál sería la fórmula de una buena comunicación? Bueno, pues sería la buena voluntad, por un lado, ¿no? Más la ayuda pertinente, y a esto me refiero con quien pueda ayudar a estas personas a liberarse de estos sentimientos negativos que ha ido acumulando en la vida, y una escucha empática. Esto es bien importante para ponerlo en la mesa a la hora de atender a un adulto mayor. ¿Qué es lo que va a dar por resultado? Pues el bienestar de esta persona a la que queremos y nos debemos como hijos, digámoslo así, eh, pues dar y donar nuestro tiempo y nuestra mejor calidad en este momento. Ahora, por otro lado, tenemos, bueno, pues algunos temas a sugerir nada más de conversación entre los hijos. ¿Qué es lo que tendría que pasar y qué es lo que nos pasa, Adolfo, y tú estarás de acuerdo conmigo, que muchas de las gentes que llaman a Visiting Angels, en este caso para acudir a un servicio de acompañamiento y de ayuda y de atención al adulto mayor, nos llegan casos de gente que vienen totalmente rebasados. Familias absolutamente rotas muchas veces, con unos vínculos muy malos entre los hijos y por lo tanto eso va a repercutir en las decisiones que se tomen o no se tomen las correctas para contratar a alguien que ayude, para que alguien venga a hacer estas funciones que algunos de los hijos no pueden. Entonces, mi sugerencia aquí, quiero puntualizarlo antes de comenzar a ver estos temas, es que tengan estas pláticas como hijos antes de que comiencen los temas serios, ¿no? Es decir, tener un adulto mayor puede ser desde el ancianito buena onda que está acompañando a los nietos, que todavía es útil, que es servicial, que se puede mover, que es autosuficiente, bla, 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 hasta una persona con Alzheimer que es absolutamente dependiente de los hijos y las decisiones. Entonces, en este abanico, en este proceso tan largo, el tener estas conversaciones frecuentemente entre los hermanos, las nueras, el yerno, los que tengan que participar, el tío, lo que sea, ayudan a que cuando lleguen estas situaciones sean más, digamos, desahogadas de una manera más favorable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas típicos para hablar entre hermanos? En Inclusive, primer lugar, si dime, me dime. permites complementar un poquito lo Claro, que acabas de decir, que es muy interesante y tristemente es real, en ocasiones ya la relación entre los padres y los hijos está desgastada. Está absolutamente. Y ese desgaste también genera un rechazo o una falta de cooperación y por otro lado a lo mejor hasta una actitud de rebeldía y decir ya deja de estarme diciendo lo que tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos la oportunidad de entrar y ser un mediador, una especie de mediador, un catalizador que permite que esa relación se vuelva otra vez a reconstruir al estar evitando ese desgaste del día con día. Entonces, sí, efectivamente, lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Así es, así es. Lo sabes tú mejor que yo, las llamadas en la mayoría de las ocasiones, y este es un tema cultural, es por parte de las hijas que hablan verdaderamente pidiendo auxilio. Son estas hijas que tienen su vida totalmente parada, ¿no? A lo que se ofrezca con los padres y que se ven muchas veces muy frustradas por lo que han dejado de hacer o por el tiempo que han invertido y que no ven como redituado en una mejor relación con sus padres. Tienes toda la razón, No, así y es. otro factor que nos ha llamado la atención y que es real es también la participación de la nuera. La nuera, Ujú. en el momento de ver la angustia del marido y al ver la situación que se está viviendo familiarmente, ellas se acomiden, intervienen y de
forma son como las gestoras, las que hacen el acercamiento con nosotros para poder ayudar en este tipo de escenarios, ¿no? Pero sí, sí es curioso, o sea, las nueras han jugado un papel muy representativo en este acercamiento, lo cual Y se reconoce y se agradece. claro, desde luego, aquí toda la ayuda es bien recibida, siempre en favor de lograr este mayor bienestar. Y dices algo muy cierto, y tiene que ver el que sean las nueras las que se acerquen, las que muchas veces, aún teniendo mucho cariño o inclusive no cariño por estos suegros, ¿no? Lo que sí tienen es que su relación emocional y sus vínculos son diferentes a los que tienen los hijos, ¿no? Jamás le va a llegar de la misma forma un maltrato, digamos, al hijo que a la nuera, o una necedad o una terquedad de parte del suegro que al hijo. Entonces, esta parte emocional, un poco más lejana, ayuda a que se tomen mejores decisiones. Muchas veces este engancharnos en la parte emotiva hace que no tomemos la mejor decisión. Por eso la invitación a que quien tiene todos estos rezagos acumulados, hombre, los libere, les ponga un nombre y apellido, los ponga en un lugar distinto y que no interfieran en esta última etapa de sus padres. Gracias, Adolfo. Muy interesante. Entonces, regresando a estos temas de conversación, bueno, pues los más típicos y los más recurrentes tienen que ver con que cada hijo planteara a sus hermanos, a su cuñada, etcétera, quien tenga que intervenir, su situación personal. Pero ¿cómo? No es, oigan, fíjense que yo estoy en el equipo de remo del Cuemanco y me voy todas las mañanas y yo no puedo, ¿eh? No, es una situación personal honesta, franca, que realmente incluya todos los aspectos de su vida familiar, de su relación de pareja, etcétera, en donde sus actividades primordiales no se vean mermadas, pero desde luego haya una buena actitud, como decía yo, una buena voluntad y inclusive un ánimo de sacrificar algo de tiempo, desde luego se tiene que hacer. Y entonces cada uno de ellos habla de su situación personal, siempre y cuando los otros tengan una escucha empática, también hablaba yo de esto, una escucha donde dejemos el juicio de lado, donde dejemos ese problema y el atorón que tengo con ese hermano que me cae gordo, que en este momento es importante ver, pero por la salud y la atención del adulto. Y aquí entonces viene una conversación que tiene que ver con división de tareas, ¿no? ¿Quién es el óptimo para encargarse de los temas médicos, para llevar a mi mamá a las citas con la oncóloga, para ver cómo están todas sus sesiones de quimioterapia, ¿no? Para rellenar todos estos formularios médicos interminables que tenemos que hacer para que el seguro pueda entrar en acción? Hay muchos temas administrativos en este rubro que muchas veces algunos le podemos sacar la vuelta, ¿no? Y hay quienes realmente tienen habilidades o tienen el tiempo de oficina para poderse encargar más de esto. También tenemos la supervisión doméstica y eso tiene que ver con el servicio de la casa, con temas de arreglos, plomeros, electricistas, el chofer, el jardinero, toda esta logística que es bien compleja y es bien complejo también para quien lo quiera adquirir porque también lo tiene en su casa, ¿no? Entonces, ahí también es un área importante de ayuda y de hablar. También el acompañamiento del adulto mayor y el acompañarlo, pero entretenerlo, es decir, brindarle algo extra, poderle, y ahora en época de pandemia, presentarle ciertas posibilidades de ir a un teatro maravilloso vía Zoom, ¿no? O ir a una galería en Italia preciosa y ir a su casa, ponerle la presentación y hacerle una tarde más amena y acompañarlo. Todo esto requiere mucha flexibilidad y darse cuenta que no siempre la situación de un hermano va a ser así 10 años. Entonces necesitamos ser flexibles, en qué momento nos cubrimos unos a otros para poder estar mejor, ¿no? Y una revisión periódica de las tareas, es decir, aquello que yo escogí o me asignaron los demás y yo elegí, ojalá lo podamos elegir libremente, bueno, pues tendrá que ser frecuentemente revisado para ver si sigo en posibilidades de atenderlo de la mejor manera o si hay alguien en ese momento que pueda hacerlo mejor, ¿no? O si yo tengo algún problema, alguna situación, una enfermedad, una situación con un hijo, un cambio de domicilio, lo que sea, que pueda alguien entrar al quite para esto.
Lo más importante es evitar el desgaste. Cuando nos sentimos ya rebasados, cuando estamos a punto de tener una crisis y el cansancio se acumula, es aquí cuando vienen los problemas y tristemente es aquí cuando nos llaman los usuarios de los servicios de Visiting Angels. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo es que cada uno de nosotros como hijos mantenga en la medida de lo posible su vida como ser individual, como ser en pareja y como ser familiar y amigos y vacaciones y todo esto. Entonces, no es fácil y a veces entre más hijos o más miembros en la familia existan, más complejo, por un lado se vuelve esto, y por otro lado puede volverse más simple y más sencillo pues porque hay más en quién delegar y cómo repartirse las tareas. Pero esta es una función, Adolfo, que no corresponde únicamente a las mujeres, en realidad corresponde a todos los hijos, ¿no? Se carga un poco más al lado de la mujer, repito, porque son temas culturales, pero pues los hijos son de los mismos padres, tanto varones como mujeres. Entonces, bueno, la invitación de esta plática es como llevarnos un poco de mayor conciencia de dónde estamos ubicados, de si nos identificamos en alguno de estos tipos de familia, ¿cómo podríamos hacerle entonces? Esa es la invitación a reflexionar para lograr una mejor comunicación, para tomar por avanzada algunos temas y que no nos llegue el agua al cuello, ¿no? Cuando uno compra, no sé, una póliza de un seguro de gastos médicos mayores, pues no lo hace cuando la enferme, cuando estoy entrando al hospital, ¿verdad? Se hace con prevención, ¿no? Lo mismo con la compra de servicios funerarios, no es cuando ya me morí, ahora quién le hablo para que vengan por el muertito, ¿no? Son cosas que pensamos por adelantado. Entonces, lo mismo hay que hacer estas conversaciones y qué hacer y cómo tomarlas como hijos mayores, digamos, como responsables muchas veces de nuestros padres. Hay que hacerlas con anticipación, con una comunicación asertiva, con una comunicación directa, objetiva también, ¿no? De forma asertiva y eligiendo siempre en pro del adulto mayor y de su bienestar. Con esto termino y no sé, Adolfo, si quisieras que pasáramos a preguntas y respuestas, te cedo la palabra. Claro que sí, gracias Isabel. Sí, efectivamente, aquí tenemos algunas preguntas. Hay unas que se repiten, la redacción es muy similar, pero al final de cuentas la esencia es la misma. Y por ejemplo, una de ellas dice, ¿cómo ayudar a los adultos mayores que requieren un acompañamiento, una atención, pero por su misma edad, por su misma educación, por su prudencia, no se atreven a pedirla? Eh, Gracias. No sé quién haya hecho esta pregunta, es muy interesante, ¿eh? Y no sé si se refiere a que el adulto mayor sea el que no se atreve a pedirla por su misma educación Y o estemos prudencia. hablando y prudencia. Esto suele pasar muchísimo. Es decir, en nuestra generación de cincuentones, tenemos papás sobre los 80s o 90s, normalmente no están acostumbrados a pedir este tipo de servicios, ¿no? Este tipo de ayuda. Y ahí es donde tiene que entrar nuestra flexibilidad, esta capacidad de poderle transmitir a nuestros padres que existe esa necesidad y que va a ser una prueba, y que necesitamos encontrar a alguien idóneo que los acompañe, que tenga probablemente la capacidad de acompañar y de, y de darle una calidad de vida mejor y una independencia mayor a nuestro adulto mayor. Pero esto creo que es una responsabilidad de ir suavecito y poco a poco haciéndoles la invitación a nuestros padres a que acudan a estos servicios a manera de prueba y seguramente se van a ver como muy enganchados y muy contentos y los hijos también, ¿no? Pero es nuestra labor ir poco a poco de una forma suave sin imponer, porque además si ese adulto mayor está en plenas facultades de decisión y todo, bueno, pues ¿por qué habríamos de imponerles algo? Es importante siempre mantener esta libertad y esta autonomía hasta el último momento, ¿no? Ese es otro, pero es difícil dar como una receta, depende de cada Así caso y de es. cada estilo, ¿no? Así es. Aquí tenemos otra pregunta que dice,
En relación a los escenarios tanto de la familia muégano como de la familia distante, ¿cómo recomiendas encontrar el punto medio tanto para ellos, los padres, como para nosotros, los hijos? O sea, es una pregunta un poco complicada, pero creo que tiene mucha trascendencia. Sí, es una pregunta complicada. Bueno, pues lo primero es hablarlo, ¿no? Otra vez volvemos a este tema de comunicación. A mí me parece que, es decir, este tipo de familia muégano o distante no se da de un día para otro. Es como han venido siendo, ¿no? Entonces, cuando el adulto es mayor y va a requerir de acompañamiento, etcétera, ya la familia es muégano o es distante, por un lado. Entonces, si esto no va a ser cómodo para los ancianos, para los abuelos, pues hablarlo, ¿no? Oigan, hemos sido una familia más o menos de este corte. ¿Cómo se sienten papá, mamá, suegro, suegra? ¿Cómo se sienten con que seamos así? ¿Necesitan algo diferente de nosotros? Y preguntarlo abiertamente. Oigan, la verdad es que siempre han estado muy alejados, el que no vive en Querétaro vive no sé qué les parece si nos vienen a ver más? Ok, ¿cuál sería la frecuencia con que todos nos sentiríamos cómodos, ¿no? Dentro de los trabajos, las actividades y las demás familias. Entonces es una pregunta complicada de contestar, pero no se forma la familia muégano en cuanto el adulto mayor se hace mayor, ¿no? Ni tampoco la distancia. Se viene elaborando durante mucho tiempo. No sé si contesté la Pregunta pregunta por también. ahí. Sí, claro. Sí, hay otra pregunta también que considero interesante. Dice, ¿qué recomiendas cuando eres hijo único y qué debo de hacer para evitar ese desgaste? Esa está muy buena, ¿eh? Yo la verdad no la había pensado porque la mayoría de las familias, pues sí, son familias que son de entre tres, sobre todo nuestra generación, entre 3 hasta 10, 12 hijos, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tengo 9 hermanos, entonces difícilmente me imagino cómo sería ser una familia de un hijo único. Sin embargo, bueno, pues seguramente este hijo también ha tenido un tiempo para ir como cultivando su propia independencia como hijo. Es decir, aquí este mueganismo, y vuelvo a lo mismo, no se generó de un día para otro, pero si es necesario comenzar como a poner, y la palabra es fuerte, pero límites también, es importante hacerlos de una forma suave, ¿no? Y yo conozco gente que lo hace muy bien, aún no siendo hijo único, la palabra límite tiene que estar presente en nuestras vidas. También como hijos tenemos derechos, obligaciones con nuestros propios hijos y esta tirantez entre dos generaciones nos puede acabar verdaderamente. Pero al ser hijo único, bueno, puede haber la compañía de más gente, no sé, hermanos, tíos, hermanos de, digamos, de los padres, me refiero a los tíos, algún sobrino muy querido por parte de sus papás, ahijados, inclusive ser personas muy sociables que todavía tengan un círculo de amistades muy nutrido, ¿no? Actividades importantes y generar actividades que los impulsen a estos adultos mayores a depender menos de los hijos, en el caso de que estén en una buena salud, con recursos suficientes para poderlo hacer. Hay muchísimo que hacer. Hay terapias ocupacionales muy grandes. Inclusive ayudarlos a que descubran qué otra cosa pudieran hacer, tomar clases de pintura, lo que sea. Esto va a liberar a este hijo único también de la presión de sentirse siempre abrumado por tener que ir, no querer, sino tener que ir a visitar a los padres. Más o menos doy algunas pautas. Es un tema que da para mucho tiempo, ¿no? Pero Claro. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es tu recomendación cuando dentro de una misma familia tenemos el escenario de la familia muégano y por el otro lado el escenario de la familia distante? ¿Cómo podemos de alguna forma mantener ese equilibrio? no sé a qué se esté refiriendo esta persona, pero Yo creo que me en su imagino. familia, por un lado, yo creo que a lo mejor la parte paterna o materna ha de ser muégano y la otra parte debe ser distante. Entonces, son dos Ujú, escenarios. Por un lado, yo creo que la ujú. jalar o ella quiere jalar.
o él no quiere jalar y lo jalan. Me imagino. Puede ser, me imagino que sí. Yo creo que aquí hay que mirar las ventajas de ambos tipos de familia, ¿no? Conozco gente que he atendido en terapia que justamente aprende como a moldarse a una familia mucho más cálida, cercana e inclusive intrusiva muchas veces, y entonces aprende, repito, la palabra límite, ¿no? No de loser, sino de límite. Vamos poniéndole un freno a tu mamá, vamos espaciando las comidas, no me gusta que todos los fines de semana a chaleco tengamos que ir, vamos haciendo vida de pareja y de nuestra propia familia. Y por otro lado, esta familia distante tendrá sus ventajas también. Es decir, el hecho de no tener que reportarse diariamente con el papá o la mamá, pues da ventajas, ¿no? Y entonces puede ser el esposo o la esposa que esté diciendo, háblale a tu mamá, ¿cómo es posible que no vayas a verla? Bueno, respetarse entre ellos también. El estilo de mi familia es visitarse menos, hay menos convivencia, el de la mía es estar muy pendiente. Adelante, si a ti te funciona, pues no voy a limitarte a ti tampoco. Y si tú estás cómodo con esa distancia, y eso no tiene que ver con el cariño, Adolfo, eso es bien importante. Son estilos. Yo puedo adorar a mis papás y verlos 2 veces al mes, y así se ha usado en mi casa, ¿no? Entonces, no confundir la frecuencia con la cantidad de amor o de cariño, no siempre van de la mano, ¿no? Entonces, el respeto es bien importante y el aprender a ver las ventajas de cada uno de estos estilos. No, pues muy bien. Espero haber respondido la pregunta. No, pues aquí hay algunas personas que te agradecen mucho tu explicación del tema y desde luego pues, por permitirles entender más estos aspectos tan importantes. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Hasta ahorita parece que hemos resuelto todas. Y si no hay ninguna otra pregunta, no me resta más que agradecerte, Isabel, tu participación. La verdad, muy interesante, muy claro todo lo que nos hiciste favor de comentar. Interesantísimo y de gran ayuda para todos. La prueba está que las preguntas de alguna forma manifestaron la importancia del tema. Y por el otro lado, antes de retirarnos, me gustaría que si nos puedes decir dónde te pueden localizar nuestros amigos que nos acompañan en conversaciones para gente grande. Claro que sí, bueno, pues principalmente estoy en los teléfonos de Visiting Angels, ahí estoy yo. Mi labor dentro de la empresa es, por un lado, capacitar en la parte emocional a los caregivers, a los cuidadores, cuando ya están en un servicio, ¿no? Y entonces ellos comienzan a ver este tipo de fricciones muchas veces en la familia y no saben cómo abordarlos. Para ellos también es complicado. Entonces, una de mis labores es esa, darles cursos de capacitación y por otro lado, también asesoría a las familias, inclusive terapias emocionales a los adultos mayores. Eh, a las familias, ayudarlos a transitar por este periodo complicado, ¿no? Y me encuentran en los teléfonos que deben de poner en un momento en la pantalla, ¿no? En la página está mi nombre. Es correcto. Soy la parte de apoyo emocional y apoyo psicológico dentro de la empresa. Y por otro lado, tengo mi consultorio particular donde doy terapias individuales. Pero bueno, quien esté interesado, con mucho gusto, dentro de Visiting Angels, pueden consultar mi teléfono personal y ahí estaría yo dispuesta a compartírselos con mucho gusto. No, mil gracias Isabel por tu participación y también mil gracias a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Y dentro de 15 días, aquí los esperamos en una emisión más de Conversaciones para Gente Grande. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos por participar, gracias por sus preguntas, me llevo tarea también y gracias Adolfo por permitirme compartir un poco de esta experiencia que mucha de ella la he adquirido a través de Visiting Angels, a través de testimonios, ¿no? Muy valiosos que nos han compartido y a través de lecturas y de estar en esta parte de ayuda gerontológica que con mucho gusto ofrezco. No, Muchas gracias a sabes ustedes. que es tu casa. Gracias, Adolfo. Buenas noches y gracias. Visiting Angels, una compañía muy especial
líder en el servicio de cuidados y acompañamiento de largo plazo para adultos y adultos mayores, presentó Conversaciones para Gente Grande, con la participación de grandes personalidades e invitados especiales. Recuerda que si tú no puedes acompañar diariamente a tus padres o abuelos, los caregivers de Visiting Angels son tu ángel de la guarda para brindarles apoyo emocional, asistencia no médica en actividades diarias y una relación de confianza. Y nuestros terapeutas están especializados para proporcionarles independencia y bienestar con máxima seguridad y tranquilidad total. Para mayor información, llama a nivel nacional sin costo al 5588 97 11 00 o visita visitingangels.com.mx. Visiting Angels, una compañía muy especial. Listo. Déjame Gracias, Malu. ¿Cómo salió, Malú? Yo veo a Isabel muy bien, pero no sé